Muchas gracias, Miguel Andrés. Un saludo especial también, siempre lo hago, a mi director Miguel Andrés Arratia Roa, que nos permite el día de hoy junto a Patricio Lynch, junto a Tomás Jocelyn Hall, que se va a incorporar dentro de un instante, entiendo, junto a Ariel Llévenes, también su viabre, que va a estar conversando con nosotros, haciendo este pensamiento propio, en vivo y sin pauta previa, en la señal 23, Claro BTR. Saludo rápidamente a nuestros patrocinadores. Como siempre, el calor de los calefactores PAPS. Llegó el invierno y hay que tener un calor inteligente, un calor eficiente, un calor práctico, un calor moderno, con los equipos que justamente trae PAPS a el sur de Chile y a nuestro país, con Wi-Fi, con pantalla digital, con sistema ionizado y con purificador. Un calefactor PAPS es una maravilla, esa es la verdad. Hoy día con toda la tecnología, lo más avanzado, son económicos y son eficientes. Toda la información en www.paps.cl. Y un detalle, tienen nueva casa matriz en calle Ongolmo 23 en Concepción al llegar a Víctor Lamas. Cuide su corazón requiere un chequeo, requiere un mantenimiento también, a propósito de que siempre hablamos de los coches, en fin, pero igual el corazón, nuestra salud, requiere estar atentos. Un electrocardiograma, no anda mal, un ecocardiograma, perfecto, un holter de presión arterial, un test de esfuerzo, simplemente ahora en Cardiogres, porque llegaron con equipos de última generación, lo más avanzado. Solo a modo de ejemplo, siempre lo señalo, un convenio con FONASA, por ejemplo, si usted es nivel 1, un electrocardiograma, 13.740 pesos. Cardiogres, insisto, San Martín 1459. Automotriz Pochar, estupendo, es una solución fantástica para los vecinos de los Cóndores de Benavisur, de Talcahuano, del sector incluso de Medio Camino, porque tienen ahí justamente Automotriz Pochar, con equipos también Scanner, es un taller multimarca que además ofrece garantía. Lo invito. Además tienen cámara de pintado, horno de pintado, muy, muy completo. Cambio de aceite, etcétera, cambio de pastilla, mantenimiento en general de su coche en Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza acumulan una experiencia prácticamente de 101 años que se ponen a su disposición cuando usted está complicado con una enfermedad digestiva. Ellos estudian su caso, lo analizan, resuelven y solucionado. Bueno, contáctese con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Converse con el doctor Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza. Quiero también saludar, ¿cierto?, en esta oportunidad a Tomás Jocelyn Hall, a Patricio Lynch. Estamos esperando a Ariel a ver si se conecta. Entremos de lleno, Patricio, como me imagino que complicado, padre de familia, abuelo, ¿cómo te ha impactado esto que ha ocurrido dentro de las últimas horas con este fallecimiento, asesinato de este niño, Alejandro Águila? Producto justamente de jóvenes también. Es un tema que nos complica y yo me voy a permitir una licencia, fíjate, porque quedé sorprendido, pero creo que tiene mucha razón Evelyn Matei, quien hace pocos minutos ha hecho un comentario y ha señalado lo siguiente. Prometieron a todo Chile que tenían el mejor plan contra la delincuencia. No tenían nada, ni siquiera ministro, no tenían equipos. Políticos irresponsables, dice Evelyn Matei, hacen promesas que no pueden cumplir. Todos sabíamos, y yo lo dije, que estaban chuteando pagos del año pasado para este, y las cifras eran mucho peores. Que no vengan a decir ahora que descubrieron que había un déficit. Muy molesta Evelyn Matei con estos 3 meses de administración del presidente Katz. Patricio, te escuchamos, luego vamos con Tomás y después saludamos a Ariel, a quien le damos la cordial bienvenida también. Patricio, te escuchamos. Gracias, gracias Richard. Un abrazo a Tomás y a Ariel y a los auditores televidentes. Bueno, respecto a lo que dice Matei, se refiere a hechos que no son indesmentibles, digamos. El cambio, el nombramiento de la ministra Steinberg y después su sacada demuestran que ella tenía razón. Y respecto del chuteo
de deudas que el Ministerio de Hacienda tenía, digamos, que pagar y que se chutearon para adelante usando los mismos términos de Evelyn Matei, también son hechos, así que no voy a discutir hechos porque son evidentes, entonces no merecen. Ahora, lo que a mí, de lo que tocaste, eh, lo del niño asesinado, es una cosa terrible que nos impacta a todos los, como tú muy bien dices, a todos los chilenos, pero particularmente a los que somos padres y abuelos. Ah, yo celebro, sí, te digo que a 24 horas ya cuatro personas, cuatro de estos asesinos, digamos, fueron descubiertos y enfrentarán, conforme al Estado de Derecho, y el mérito del juicio, las penas que corresponden. En esto debo decirte que hay que hacer fe en el Estado de Derecho chileno, que incluso si no tuvieran defensores, el Estado chileno les pondría abogados para defender lo que ellos tengan que alegar. Pero obviamente, señalar la rapidez con que fueron aprehendidos. Esa es una situación que habla bien de nuestro país. Eh, Ahora que opere el Estado de Derecho y se haga rápido, porque los chilenos merecen una respuesta rápida a este hecho tan terrible que no solo conmueve a Chile, sino a países vecinos. Y yo creo que es muy prudente también, Patricio, terminar con los eufemismos y señalar derechamente un asesinato, lo que es muy lamentable y además cierto, realizado por jóvenes también. Tomás Jocelyn Hall, sé que tenemos poco tiempo, nos vas a acompañar hasta las 14:30. Un abrazo grande, bienvenido a esta conversación, Tomás. Oye, gracias por la invitación. Yo sé que va a ser corto hoy día, pero quiero llegar y meterme en el tema como lo pides tú. ¿Sabes lo que pasa? A mí me molesta el uso político de estos casos. Creo que el gobierno viene saliendo, ni siquiera sé si está saliendo, pero de una trampa que se fabricó a sí mismo con respecto al tema de los niños haitianos actualmente. Y en realidad fue una denuncia que le salió mal al gobierno porque vino de sectores adentro del gobierno que creyeron que podían de alguna manera generar un smoking gun respecto del gobierno anterior. Y en realidad terminó, le salió mal, ¿no? Y yo creo que eso se usó básicamente como compensación a la acusación constitucional contra Grau, en donde tiene descuelgue hoy día. Entonces, en el fondo, eventualmente tú te das cuenta que dentro del gobierno todavía hay grupos que generan divisiones adentro del gabinete, ¿no? Porque tienes a la ministra Wolf diciendo que en realidad la Contraloría no está hablando de los mismos 64 niños, mientras el ministro de Defensa, Fernando Barros, llega y dice que en realidad no hay antecedentes de tráfico de niños. Entonces, tú te das cuenta de que en el gobierno los tipos sobre reaccionaron, se pasaron tres pueblos y tuvieron que rebobinar, ¿no? José Antonio Caz tuvo que llegar y dar respaldo al director de investigaciones. O sea, tú te das cuenta que aquí habían temas que no estaban bien manejados. El tema del niño de ayer es parecido, porque en realidad nos desbasta cualquiera. Es un niño que quedó atrapado en el cinturón de seguridad y termina arrastrado y al mismo tiempo muerto por una banda de dementes que previamente estaban asaltando una bencinera y que de alguna manera hay un menor de edad ahí adentro y que al mismo tiempo llegaron e hicieron una encerrona y destruyeron una familia, porque se trataba de un hijo único y la verdad las cosas que generó una impresión enorme. Y ahí es donde nuevamente yo empiezo a llegar y hablar de mal manejo. ¿Por qué? Porque llega Martín Arrau y de alguna manera dice que el Estado aquí falló. Y yo discrepo de él. Yo no creo que el Estado falló. Al punto de, como muy bien dice Patricio, se descubrieron los culpables y la reacción fue bastante rápida, por así decirlo, y eso demuestra que el Estado en esa parte no ha fallado. ¿Dónde ha fallado el Estado? El Estado está fallando en las condiciones que permiten que estas cosas se normalicen. Y en la medida de que no hay prevención general. En el fondo, todos estos portonazos están ocurriendo porque la tasa de éxito de ello es alta. Es alta. Y en el fondo, el ejercer responsabilidad es baja. Y tienen que ocurrir situaciones tan dramáticas como las que ha ocurrido en esta situación, como para que el país se dé cuenta de que en el fondo aquí hay bandas desalmadas de gente capaces de cualquier cosa y que no tienen miedo a nada, porque creen que de alguna manera van a salir impunes y les sale más rentable hacer el portonazo, aunque muera gente, que no hacerlo. Eso es una cosa que es a donde está fallando el Estado,
Entonces, cuando nos damos cuenta de que el problema es sistémico, que es un problema de prevención general, tú tienes que hacerte dos preguntas. Primero, ¿por qué hay una prevalencia de estos hechos? Hay una prevalencia de estos hechos porque en realidad nosotros los hemos normalizado y no nos hemos dado las herramientas para corregirlo. El Tribunal Constitucional acaba de fallar con respecto al proyecto de ley sobre escuelas protegidas y ha declarado inconstitucionales buena parte del proyecto. Y yo quedé de lado. Incluso, porque en el fondo es una demostración de que no hay intenciones de resolver el problema del vandalismo dentro de los colegios. No hay forma de Bueno, resolverlo si es que tú no estás dispuesto eventualmente a llegar y separar los malos de los buenos dentro de los colegios y permitir de alguna manera descubrir los malos y sacarlos. No tienes cómo hacerlo de un modo de creer de que estas cosas lo van a resolver unos pedagogos, ¿ya? Y que de alguna manera persuadiendo a los padres, que muchas veces están involucrados, por así decirlo, va a llegar y justamente normalizar una situación que no se ha normalizado hace años. Entonces, tú te das cuenta que primero hay un problema de diagnóstico. No tenemos voluntad de darle la herramienta al Estado como para poder operar. Y la segunda cosa que me pasa, de por qué motivo esto es muy prevalente, por así decirlo, es algo que tiene que ver con lo que Evelyn Matei aparece hoy día diciendo eventualmente de que se queja de que en buenas cuentas no hay plan y se tira contra el gobierno. Y obviamente despierta toda la división interna del gobierno que hace que este gobierno no tenga un diagnóstico compartido, no tenga cómo llegar y sumar gente y está en una trifulca tonta interna que lo tiene paralizado. ¿En dónde estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo con Evelyn Matei? Evidentemente lo que dije al comienzo, no hay prevención general. Y obviamente tener prevención general significa políticas. Y evidentemente este gobierno no tiene políticas. No los tiene. Si eso es cierto. En eso se notó desde el momento de la ministra de Seguridad, el manejo actual. Entonces todo es performativo, todo es show. Y en eso yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que llegar y corregir eso. Pero ¿en dónde no estoy de acuerdo con Evelyn Matei? No estoy de acuerdo con ella, eventualmente porque es la persona menos indicada para hacer este alegato. Lo es porque en realidad todo el mundo está aquí como con facturas políticas y qué grupo llega y domina dentro del gobierno. Y además te quiero decir, ella fue mencionada en algún momento como ministra de Seguridad de este gobierno. Así que por lo tanto, para estos efectos, yo te diría que en general hay personas que tú no esperarías escuchar el tipo de pelea que están dando, ni ella, ni Rodolfo Carter, que son personas que fueron mencionadas para este cargo, ni tampoco Basaletti. O sea, deberían de alguna manera llegar y entender que sus roles son distintos, por así decirlo, a la hora de una situación de esta naturaleza. Si no lo tienen, porque están en la pelea chica, en el metro cuadrado. Y yo creo que esa pelea, de alguna manera, sí, es muy evidente y molesta a la población. yo a pesar de todo lo que indicas, debo agregar que igual quedé sorprendido por esa indicación del Tribunal Constitucional que dijo épale, épale, épale a este tema de las escuelas protegidas, y además que atacó, algunos dicen al corazón, al alma, ¿cierto? Esta idea de legislar. Pero, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que se está aprobando en este minuto? La revisión de mochilas, la prohibición de las capuchas. Ahí no hay ningún problema por parte del Tribunal Constitucional, pero en lo otro, el Tribunal Constitucional está diciendo, épale, épale, esperemos un poquito, démosle una vuelta más. Don Ariel, volviendo al tema, padre de familia, lo primero, académico, economista, doctor en economía, todos impactados, ¿ah? Porque volvemos al tema ese que tantas veces usted y yo con Patricio, delante de las pantallas y con nuestros telespectadores, lo hemos dicho hasta el cansancio. Tenemos que mejorar el tema de seguridad. Este es el impuesto más caro que paga un Estado cuando no protege a sus ciudadanos. Y mire lo que ocurrió con este menor Alejandro Águila, asesinado el día de ayer. Y se lo pregunto también para después ver otros temas, porque nos tiene consternados a todos, Ariel. Hola, don Richard, buenas tardes. Bueno, sí, un saludo cariñoso a todos, primero en el panel. Lo cierto es que yo quiero concordar con una frase que me hizo mucho sentido lo que acaba de decir Tomás, en cuanto a que el Estado no falló en esta oportunidad. El Estado falla en la medida en que estas cosas se van normalizando. Y la pregunta que yo quiero hacer ahora es, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Mire, hay una pregunta que yo hice constantemente y la voy a hacer ahora en el mismo formato. Hace mucho tiempo atrás, usted sabe, lo compartíamos nosotros cuando hablábamos solo sobre economía y decíamos, ¿y después de va para qué?
yo ahora voy a hacer la misma pregunta. ¿Y después de esto qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo que vienen ocurriendo hechos cada vez más graves, cada vez eh, con mayor conmoción pública, y sin embargo esa conmoción pública nos dura un rato, nos dura un tiempo, ¿ya? Para luego pasar rápidamente a otro tema, otra cosa mariposa, y se nos olvida hasta que vuelve a ocurrir otra cosa de un calibre mayor que el anterior. En esta oportunidad, eh, esta situación que ha ocurrido, efectivamente lo que revela es que lo hemos venido normalizando constantemente, así como una serie de otras cosas que hemos venido normalizando. Yo en economía también lo podría decir, hemos venido normalizando el bajo crecimiento, tanto que ahora decimos, mira, un 2%, un 2 y tanto, qué bueno, cuando resulta que esos crecimientos no son buenos. Y ahora, fíjense que en el tema de la seguridad ciudadana pasa exactamente lo mismo. Venimos normalizando, nos venimos acostumbrando a cosas cada vez más graves, a esto no se le pone freno, y obviamente cuando hablamos de impuestos, estamos también aquí hablando de esto que genera un tremendo costo social para todos, lo paga toda la sociedad, la inseguridad y y el daño ya para todos, ya por cierto, con especial dureza para las familias que sufren la delincuencia. Sin embargo, ojo, como sociedad, no solo como Estado, como sociedad lo venimos normalizando hace harto rato, hace muchos años que vienen una escalada de cosas cada vez peores que nos enteramos por la prensa, y ese cada vez peor nos dura un par de semanas y luego volvemos a lo mismo o a algo peor. Por lo tanto, eso yo diría que es fundamental, y por lo tanto comparto lo que dijo Tomás respecto a que el Estado falla cuando comienzan a normalizarse todas estas cosas. Escúchame un segundito, Patricio Lynch. Voy a volver con Tomás. Él se va luego ya, 14:30, tiene compromisos, y después nosotros nos quedamos con Ariel haciendo pensamiento propio. Fíjate que te quiero plantear dos temas, antes, aprovechando al máximo tus minutos, Tomás, el día en que estás con nosotros, minutos que estás con nosotros. Lo que pasa es lo siguiente, mira, hay un tema de fondo respecto a las escuelas protegidas que te quiero plantear, que establecía, ¿cierto? O establece, ya, no sé, hay un tema que habrá que corregir, pero esto está en discusión, a pesar del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, inhabilidad de 5 años para acceder al beneficio a quienes fueran condenados por delitos que atentaran contra la vida, la integridad física o psíquica, que atenten contra la propiedad y la infraestructura pública. Bueno, esto, insisto, era una inhabilidad de 5 años para acceder al beneficio, ¿ya? A quienes justamente cometieran estos delitos, estos atentados, y fueran condenados. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo no. Quiero juntar esto con la acusación constitucional también, porque qué tremendo desgaste, y por otro lado, bueno, va a ser el Senado quien va a resolver finalmente algún día, pronto. ¿Sabes qué pasa? A mí me tiene muy frustrado dos cosas. Primero, cómo no somos capaces de hacer uso de la política de un modo que de alguna manera funcione, es decir, persuadir al país, va a ir avanzando, tratar de generar nuevas visiones, nuevas mayorías, otra forma de llegar y hacer las cosas. Al revés, esto es una perpetua pelea actualmente que en el fondo, como está en el metro cuadrado, no va a ninguna parte y en el fondo se anula, por así decirlo. Entonces la pelea de Grau lo veo de esa manera, por así decirlo, que es una pelea inconducente porque se judicializa, o sea, se politiza, efectivamente se lleva a una acusación constitucional, lo que debería ser el tema para que hay persuadir un electorado. Y en realidad, como se juegan las pasiones, en realidad produce el efecto completamente contrario a lo que debiera producir, que en el fondo seguimos metidos en la lógica de culpas mutuas, de alguna manera que nos impide llegar a ir adelante. Y al final, la acusación a Grau se empieza a caer precisamente porque el gobierno se da cuenta que es contraproducente con las mayorías que quiere llegar y armar, y con quién quiere armar mayoría hoy día,
el seguir peleándose con los grupos que de alguna manera se sienten atacados con grado. Entonces, para serte sincero, todo el juego ahí termina siendo súper, súper perverso. Ahora, yo tengo la impresión de que hay cosas en este gobierno que plantean temas que yo creo que inevitablemente tenemos que hacer, pero el gobierno está anulado. No solamente cuando tiene la mayoría y un gobierno de minoría, sino que en el fondo no persuade al país. Y el tema de este fallo del Tribunal Constitucional es una demostración, porque en donde el gobierno tiene toda la razón, pero toda la razón, es que no puede ser gratis, en el fondo, hacer la vida imposible a los chilenos. Sea en los colegios, en las calles, en el patrimonio urbano, donde tú quieras. Y cualquier persona que de alguna manera lo hace, nadie le está diciendo que tú lo vas a castigar como si que fuera otro tipo de delito. No, esto va a ser un delito de desorden, va a ser un delito de daño a la propiedad pública o privada, va a llegar y justamente a tener la pena que merece. Pero tú no puedes llegar y convertir a esas personas en dependientes del Estado. Y no puedes llegar y terminar pagándoles el servicio prestado. Porque la verdad de las cosas es que no puede ser gratis, ¿te fijas o no? Entonces tú tienes que de alguna manera llegar a introducir costos que influyan en las personas a la hora de salir a la calle para llegar y decir, mira, tú tienes todo el derecho a protestar, tú tienes todo el derecho a manifestarte, pero si tú llegas y traspasas ciertos límites, van a tener consecuencias. Y esas consecuencias tú no vas a poder llegar y justamente a pedir indulto, con consideraciones u otros, porque en realidad te vas a hacer un tipo antipático. Y eso no solamente en este caso, ha ocurrido con las licencias médicas, ocurre con todos los temas, porque estamos empezando a darnos cuenta que hay una cantidad de gente que abusa del Estado, abusa del país, abusa de los recursos públicos y en el fondo quiere restricciones a los demás pero no para uno, y en el fondo se sienten impunes y capaces de hacer cualquier cosa. Yo creo que la lógica de echar el proyecto era correctísima. El punto radica en que yo no tengo ningún problema en llegar y discutir que si es que un instrumento puede ser mejor que otro, pero que un tribunal llegue y declare inconstitucionales hacer lo que se está haciendo en un colegio en el extranjero. Anda a Estados Unidos, colegios, universidades, y te vas a encontrar a la Católica, a la Casa Central Católica, te vas a encontrar con detector de metales. Te vas a encontrar eventualmente con barreras de acceso, eventualmente. Vas a tener que llegar y justamente registrarte al momento de entrar. Yo lo he tenido que hacer, y eso que fui presidente de la Católica, 2 veces además. Entonces, la verdad, y no me molesta. Lo que yo te quiero llegar y decir, efectivamente, de que esto en niños escolares, que están en etapa de formación, no se resuelve bien. Porque en el fondo eventualmente no permiten a los otros estudiantes estudiar. Y además destruyen un patrimonio común que incide en la calidad educativa del país completo, porque en realidad han destruido los colegios emblemáticos del país. Entonces, hoy día hemos destruido el acceso, la calidad del mérito en lo que es la educación pública, y hemos destruido el derecho de las personas que quieren estudiar para poder hacerlo, porque les hacemos miserable la vida y los protegemos posteriormente. Y aparecen una cantidad de idiotas diciendo, ¿cómo vamos a registrar a niños? ¿Cómo vamos a revisarles la mochila? ¿Cómo vamos a llegar y establecer detector de metales? ¿Cómo vamos? ¡Corten el hueveo! Lo digo en serio, actualmente. Y yo creo que mientras no tengamos un diagnóstico compartido, no hay voluntad, hay un cinismo público y no queremos resolver este tema. Ese es mi problema. Y yo creo que es un problema de este gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene las espaldas para llegar y convencer al país. Porque en el fondo lo hace con una minoría de fanáticos que en el fondo quieren llegar y ganarse estos puntos de metro cuadrado para llegar y posteriormente tener que dar explicaciones por 8 metros cuadrados en la que pierden los puntos. Entonces vivimos en un ambiente en donde no dan ganas de ayudar a este gobierno. No dan ganas, no suma gente. ¿Y por qué no suma gente? Porque está en una pelea que yo no lo puedo acompañar por gente. A pesar de que de alguna manera no tendría nada en contra de este tipo de temas. No lo puedo acompañar. Yo acabo de llegar y compartir en mi curso de Derecho el tema de del fallo del Tribunal Constitucional. Y hay una compañera mía que es miembro del Tribunal Constitucional. Tú comprenderás que se dio a conocer el fallo, no se dio a conocer si era mayoría o era unánime, y no sé cuál es la votación. Pero yo dije que yo estaba frustrado. En realidad yo compartí un posteo que hice por Twitter, ¿eh? Así que no lo dirigí particularmente a mis compañeros de Derecho. Entonces se quejaron unos compañeros y dijeron, ¿sabes qué más? Aquí no se habla de este tipo de temas porque esa persona está acá y ¿para qué vamos? Y yo dije, yo no conozco el fallo, no sé cómo es. Yo estoy expresando una frustración ciudadana y lo estoy haciendo en distintos grupos. Lo estoy haciendo como un chileno más. No me quejo de cómo fallan los jueces. Estoy diciendo simplemente que hay un cinismo cultural del país, de todos nosotros, que no queremos resolver este problema. Y no puede seguir así. Nada más. Bueno. Oye, pilló la hora, estimado Tomás. Mira, regálame 20 segundos. El barrio está cambiando de color. Caso colombiano, con Abelardo Espriella, con Keiko, que ya prácticamente es un tema zanjado.
Pues son Buenos Aires esos, son buenos No, vientos. yo no creo que ha cambiado nada de color. Sigue siendo Macondo. América Latina y la región sigue siendo Macondo, una obra de García Márquez actualmente. Y la verdad, las cosas que solamente la entendemos nosotros y ni la entendemos nosotros. Yo te diría que en general, eventualmente, Perú, yo no tengo idea cuánto tiempo va a durar el próximo gobierno peruano, y me da lo mismo quien sea actualmente. Y no tengo idea qué es lo que va a pasar en Bolivia, no sé lo que va a pasar en Argentina. Tenemos a Lula que quiere llegar y durar 5 gobiernos, no tengo idea cuántas veces quiere durar. Y además tenemos al mismo tiempo Colombia en el entredicho. Tenemos un gobierno minoría aquí que está dirigido por una lechuza que ni siquiera satisface a sus propios grupos que lo eligieron. Si yo te digo sinceramente que yo estoy, como siempre te he repetido en este programa, preocupado de las 3 cosas que definen a Chile. Las 3 cosas que definen a Chile. Clase media, república o Estado de Derecho, como quieras denominarlo, un Estado temprano, y la tercera cosa, una democracia. Tú nos quitas cualquiera de esas 3 cosas, y por Dios que las 3 cosas están deterioradas hoy día, y Chile deja de ser Chile. Y yo tengo la impresión de que hoy día no hemos asumido eso. Al punto de que si esta cosa sigue así como estamos, vamos a tener una disputa Boric-Parisi. Y yo voy a decirle a ustedes con toda sinceridad que ustedes son responsables de esto, no tú, Richard, pero sí Patricio y algunas veces Ariel. No siempre, pero algunas veces Ariel. Y la verdad de las cosas que son responsables, porque ustedes quieren llegar y dirigir el metro cuadrado y generar un sistema autosostenible. Y se le está cayendo el cuento. Se le está cayendo, se le salió el país de las manos. Y es hora de llegar y recuperar. Vas a llegar atrasado. Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy, estimado Tomás. Un abrazo grande Los para quiero. ti. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Gracias. Que te vaya Y los bien. quiero Chao, mucho. chao. Muchas gracias. Muy amable. Chao, Chao, te chao. liberamos también. Muy amable. Gracias. Oye, nosotros vamos a seguir esta conversación con Ariel, con Patricio. Voy inmediatamente contigo, Patricio. Quizás hacer un redondeo de esto que estamos conversando y después hay muchos otros temas también para conversar, para analizar, para comentarlo con pensamiento propio. Te escucho, Patricio. Oye, respecto al fallo del Tribunal Constitucional que comentaba Tomás, yo quiero decir lo siguiente, que es un tribunal de la más alta competencia de la República, así que también hagamos fe en que hacen las cosas bien, porque yo no creo que ellos estén frivolizando aquellas consultas que le llegan, sobre todo que van del Congreso, en este Que no caso. siempre, perdón, Patricio, y que no siempre está de acuerdo con el gobierno de turno, y en este caso alguien pudo haber pensado que estaba absolutamente apoyando un tema del gobierno de No, Katz. Y esto es no, fíjate, sorprendente. yo considerando lo que tú dices, yo no veo nada tremendo en esto. Yo simplemente veo que el tribunal, y yo supongo que cumplió su obligación que tiene para constatar que las disposiciones que adopte el Congreso se ajusten a la constitución política. Si en esta materia no se ajustaron, lo que cabe aquí, te digo yo, es que el Ministerio de Educación, concretamente la ministra Arzola, y el gobierno en general manden un nuevo proyecto en que las medidas que se tomen para normalizar la vida escolar, para hacer una vida escolar tranquila de enseñanza y aprendizaje, manden medidas que sean de acuerdo a la legislación vigente. Ahora, si eso no es así, modifiquen la Constitución, pero busquen alguna solución que esté conforme a derecho. En ese punto yo no me pierdo. Yo creo que las expresiones de Tomás en el sentido de ver en esto como una especie de mundo que se acaba, a mí no me parece. Incluso me llama la atención siendo el abogado. Ahora, yo creo que al revés, lo que tiene que hacer, y vuelvo a repetir, termino en este punto, rectificar el gobierno en esta materia y la ministra Arzola, que para eso está el Ministerio de Educación. Más agregaría que la ministra Arzola, en el caso de educación, tiene que entrar a desmantelar todas aquellas medidas que el gobierno permisivo anterior estableció. Recuerden que el Ministerio de Educación estuvo en manos comunistas y nosotros sabemos cómo actúan los comunistas. ¿Acaso hay alguien que se sorprenda en el país de que se haya tenido una legislación o se hayan tenido medidas que en el fondo hicieron posible los desórdenes que hoy día todos sufrimos? Los desórdenes, el desmantelamiento de la educación, la caída de los colegios emblemáticos del país. ¿Hay alguien que se sorprenda de eso? Entonces yo creo
que lo que tiene que hacer este gobierno es metódicamente, conforme al Estado de Derecho, generar medidas que regresen al país a lo que debió ser siempre, los procesos de enseñanza y aprendizaje en una situación de normalidad en que los niños puedan atender a las lecciones de los profesores y puedan aprender realmente, desarrollarse para llegar a la universidad. Así que dicho Bueno, eso, lo siguiente, pero me gustaría hacer un comentario respecto de Ariel. Ah, Ariel, tú estarás de acuerdo conmigo en que el país, hoy día Chile, por los procesos de desarrollo económico y los convenios internacionales que ha firmado Chile, más de 60 convenios internacionales de comercio sobre todo lo que pasa en el mundo repercute en lo que pasa en Chile. Un solo ejemplo, Ariel, tú que sigues esta materia tienes que estar de acuerdo conmigo. Ayer bajaron casi todas las bolsas del mundo estrepitosamente, porque descubrieron que las acciones de las grandes compañías de inteligencia artificial estaban sobrevaloradas y muchas compañías empezaron a vender estas acciones y bajaron las bolsas en casi todo el mundo. Y eso incluso se reflejó en Chile. Todos los fondos o casi todos los fondos de inversión disminuyeron, incluidos las AFP y los fondos de los bancos. ¿Por qué? Porque Chile está relacionado a todo lo que ocurre. Por lo tanto, nuestro país, cuando desarrolla una política, tiene que ser conforme a lo que pasa en el mundo exterior, porque estamos insertos. Lo mismo ocurre en la criminalidad, Richard, y estarás de acuerdo conmigo en que las bandas internacionales, aquí se ha dado el ejemplo del Tren de Aragua, pero hay otras. Hay otras que están actuando en Chile que son internacionales. ¿Y por qué? Como lo decía el otro día, no voy a decir, como lo dijo el director de la Fiscalía Nacional. Me recordarán ustedes, el apellido estuvo en tolerancia cero. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo, mis abuelos antes viajaron a buscar trabajo en Brasil, en Argentina, en otros países. Lo contó en tolerancia cero, no estoy haciendo ninguna infidencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Chile hoy día? Antes nosotros buscábamos trabajo, nuestros antepasados, en otros países. Hoy día vienen a Chile, porque Chile es un gran polo de atracción económico. Por lo tanto, termino con esto para dejar a Ariel, por lo tanto, el país no puede gobernar como si fuera una isla. Dejamos de ser una isla encerrada entre desierto y el sur, el polo sur y la cordillera y el mar. Dejamos de ser. Hoy día estamos insertos en el mundo y lo que ocurre en el mundo se refleja en lo que nosotros hagamos y tenemos que hacer las cosas bien, que no se han hecho bien, Richard. yo me recuerdo que de hecho hicimos muchos programas también. Ángel Valencia, Ángel Valencia. Ángel Valencia. Eh, Ayer lo decía en tolerancia cero. sí, efectivamente. Oye, O el lo que lunes. pasa es lo El lunes. siguiente, voy a ir inmediatamente con usted, Ariel, y después hacemos una pausa. Hay un detalle, yo me recuerdo haber hecho tantos y tantos programas, conversando contigo, con mismo Ariel y con selectos invitados también, Máximo Pacheco en su minuto, con el mismo Oduje, digamos, ¿cierto? En su minuto como panelista de este programa o de este canal que nos acompañó también en muchos procesos especiales que vivió Chile. Y bueno, fue tema esto de los tratados internacionales que Chile vamos firmando, vamos firmando, vamos firmando. Además ahí aparece un séquito de grandes pensadores que finalmente lo que hacen es administrar los países de una manera especial también con estos tratados que se van firmando y firmando. Algunos, evidentemente, nos favorecen, otros amarran tremendamente. Pero bueno, Ariel, lo escuchamos. Digamos, me refiero para hacer un redondeo de lo que está conversando, hacemos la pausa y después ponemos otros temas sobre la mesa, entre ellos la mega reforma. Sí, a ver, don Patricio nos comentaba acá respecto a la apertura y al nivel de interrelación que tenemos hoy en el mundo. Lo cierto es que depende, no tiene que ver solo con la interrelación, sino que tiene que ver un poco también con el grado de poder. Hay países que pueden hacer política económica para sí mismos, ¿ya? O pensando en sí mismos. Digo, por ejemplo, Estados Unidos, ¿ya? Que en su minuto decidieron incrementar aranceles y mire,
y miren el desajuste, el desbarajuste que ocurrió. Y ahora pensemos si Chile hiciera lo mismo. Si Chile subiera todos sus aranceles, ¿cómo nos ocurriría a nosotros como economía? Porque lo cierto es que somos muy chiquititos, muy dependientes del mundo, por lo tanto aquí también hay que entender cuáles son las relaciones de poder que se producen en el contexto de estos acuerdos, en el contexto de estos mercados. Y lo cierto, y yo ahí concuerdo claramente con don Patricio, es que nosotros no podemos hacer política para nosotros o solo pensando en nosotros en términos de política económica o de las otras políticas. Tenemos que hacerlo en virtud de cómo funciona el mundo. Me gustaría más que pudiéramos hacerlo en función del barrio, ¿ya? Pero lo cierto es toda Latinoamérica en conjunto, pero lo cierto es que llevamos años, y esto lo he planteado en otras oportunidades, muchos años donde no somos capaces de aprender, por ejemplo, de la Unión Europea. Fíjense que nosotros en Latinoamérica no hemos vivido ni de cerca, gracias a Dios, no hemos vivido ni de cerca los conflictos que se han vivido en Europa con las guerras mundiales. Y sin embargo, hoy en día ellos tienen una Unión Europea para trabajar en conjunto. Por lo tanto, a pesar de todos los conflictos históricos que puedan haber o de todas las diferencias culturales que pudieran haber, logran constituir ciertos acuerdos para trabajar coordinadamente en conjunto. Eso en Latinoamérica. Nosotros tenemos un acuerdo en Latinoamérica, Mercosur, que funciona más o menos nomás y sin coordinaciones de políticas entre los países, tenemos una serie de celos. Por lo tanto, ahí hay algo que nosotros no hemos aprendido respecto del barrio, ¿ya? Pero sí respecto del mundo. Ahora, ojo, la época, yo diría, o la década más exitosa en términos económicos de Chile fue en la década del 90, y fue donde más acuerdos comerciales Chile logró cerrar, Chile logró avanzar. Es más, ahí se conformaron los acuerdos de lo que ya llamamos hoy en día la triada: Unión Europea, Asia-Pacífico, NAFTA, los tres grandes bloques de poder. Esos tres grandes bloques de poder nos dieron muchos beneficios relacionados fundamentalmente a la apertura, a poder acceder a mercados nuevos. Y ojo, porque esto uno a veces siempre lo mira pensando en las exportaciones que uno va a hacer o los beneficios económicos que uno va a recibir producto de poder acceder a un mercado distinto. Pero acá nosotros hemos también accedido a una gran cantidad de oferta de bienes y servicios que de otro modo no habríamos podido acceder a los costos tan bajos a los cuales lo hemos podido hacer gracias a estos acuerdos. Lo malo, o el lado negativo que tiene esto, es que Chile se vuelve evidentemente más dependiente de los flujos internacionales, pero seguimos siendo una economía pequeña, ¿ya? Y por lo tanto hay que seguir fortaleciendo esa economía, hay que seguir avanzando y ojalá ir estableciendo una mayor cantidad de acuerdos también con otros países que nos falten y con otros bloques de comercio y de poder económico que nos falten, de tal suerte de así ir fortaleciendo nuestra economía. Esa es mi mirada. Oiga, cuando volvamos, muchas gracias Ariel, muchas gracias Patricio, vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos absolutamente conversando y entrando de lleno también a un tema. Yo les mencionaba la mega reforma, es un tema que se prevé que para, yo diría ya julio, va a estar zanjado, según la esperanza del ministro Quirós. Pero viene un tema de fondo súper potente a propósito de lo que usted está señalando, fíjense, por eso lo voy a ligar, hago la pausa así y después lo conversamos, de esta deuda de los famosos 6.200 millones de deuda adicional que definitivamente Chile, al parecer, va a tener que tomar. Y la disyuntiva, por eso se lo quiero dejar planteado ahora, es de Hacienda, ¿cierto? Entre presionar las tasas locales o exponer más al país
a monedas extranjeras. Este va a ser un tema que va a haber que zanjar también, porque por otro lado nos tiene en el plano interno discutiendo una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau, porque hizo malos cálculos. El ministro Quirós insiste en que esos cálculos están mal hechos, pese a que el Consejo Fiscal Autónomo está diciendo que no hay inconsistencias. O sea, de verdad les digo, esto está, como suele señalarse siempre, noticia en desarrollo, porque hay mucho tema que analizar y esto no está zanjado todavía. Hago una pausa para invitarlos a que chequeen su automóvil en Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Además, entregan garantía. El doctor Lynch, el doctor Franco Innocenti y el doctor Milton Inostroza se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Tienen una experiencia ganada en el extranjero y en el país. Es una experiencia que, sumada entre los tres, son prácticamente más de 100 años que se ponen a disposición para analizar su caso de enfermedad digestiva. Converse con ellos. Janequeo 375 en Concepción. Bueno, pleno invierno, ni hablar, baja la temperatura y requerimos un calefactor, ¿cierto? Eficiente, un calefactor económico también. Y ese es el calefactor PAPS, con precisión, porque viene además con termostato de gran precisión y opciones para cada espacio. Un calefactor PAPS lo encuentra, tóquelo, mírelo. Además, hay unos modelos de chimenea así como virtual que están justamente en la casa matriz. Miren la web, por supuesto, en calle Ongolmo 23, la nueva casa matriz que tiene precisamente PAPS. Y toda la información está en www.paps.cl. Me acompaña también CardioGres. Su corazón requiere un chequeo, un electrocardiograma, por ejemplo, un ecocardiograma, un test de esfuerzo, que sea en CardioGres. Si usted es FONASA, nivel 1, nótese, un test de esfuerzo, 15.150 pesos. Un holter de presión arterial, 12.270. San Martín, 1459 es la dirección de CardioGres. Y toda la información www.cardiogresSPA.cl. Patricio, voy contigo, después volvemos con el tema cierto específico respecto a lo señalado en materia económica y la esperanza también que esta mega reforma avance. Patricio. Mira, Richard, me gustaría puntualizar algunos datos económicos que tal vez Ariel puede complementar para poder situarnos de qué estamos hablando. Mira, el Producto Interno Bruto de Chile el año pasado fue entre 347.000 millones de dólares y 357.000 millones de dólares. Es decir, nosotros en términos de economía estamos después de Brasil, después de Argentina y después de Colombia. Nosotros estamos obviamente sobre Perú, ¿eh? Estamos en el cuarto lugar. Ahora, respecto de ingreso per cápita, o sea, el ingreso global dividido por el número de habitantes, nosotros somos uno de los más altos de América, después de Panamá, creo. Así que desde ese punto de vista, la economía chilena, si bien es cierto, es chica en términos mundiales respecto de nuestro Producto Interno Bruto, pero respecto a nuestro per cápita en relación a la población es alto. Así que eso me gustaría decir. Ahora, ¿qué está haciendo Chile en relación a esto? Yo creo que el gobierno actual está haciendo las cosas correctas, está haciendo correctamente las cosas correctas, como lo dije. Y quisiera poner, como lo dije en un programa anterior, y quisiera dar otro dato, Richard, para rubricar lo que yo estoy diciendo. Mira, he mencionado en el programa, ya como la segunda vez que menciono a la Corporación de Bienes de Capital, la CBC. La CBC es una institución técnico-privada, Richard, que no asesora, sino que tiene contrato con el Banco Central, con diversos ministerios, es consultado por diversos ministerios chilenos, por el Banco Central y por otros países respecto de
de cuál es la situación interna del país respecto de las empresas. Y te quiero dar un dato que fue publicado ayer, Richard, y por eso te le menciono este dato. Y menciona lo siguiente, en que en este año que llevamos, que vamos al sexto mes, hay 60 proyectos que se refieren a desalación de agua, agua de mar o agua en desuso. Desalación, 60 proyectos que van a tributar directamente a la minería. Esto en el día de hoy. ¿Cuánta plata significa en inversión? 25.000 millones de dólares. Casi la misma cifra que debe Codelco, para ver la magnitud. Y esto es hoy día. Se publicó ayer. 60 proyectos que tienen relación para tener agua y reemplazar la agua de los hielos, para conservar esa agua y usarla en la minería. ¿Por qué estos 60 proyectos? Porque la minoría demanda el crecimiento de la minería y demanda agua, y eso como demanda ácido sulfúrico. Y eso es importante para todos los chilenos. Y si me permite un segundo más, Richard, Ariel, si me permite, quiero decirte lo siguiente para ver que estamos en la dirección correcta. El ministro de Minería y de Economía, el ministro Mas, señala que en lo que va corrido de este año ya se han establecido 30 medidas que van a reemplazar a 30 proyectos sectoriales que obligaban a las empresas. Agrega además el ministro que en lo que va del año, en lo que viene del año, va a implementarse, se va a llegar a 90 medidas, que solamente van a exigir una declaración jurada de las empresas. 90 medidas significan casi poco menos de un tercio, digamos casi un cuarto de las medidas que tienen que, los permisos sectoriales que tienen que cumplir las empresas. Los proyectos, los permisos sectoriales son 400 y vamos a tener 90 permisos sectoriales que ya no van a estar. Entonces, si tú me dices, el gobierno lo está haciendo regular, yo creo que lo está haciendo correctamente y debemos alegrarnos todos los chilenos porque son medidas que se requieren para que se generen más proyectos de inversión, que generen en último término, y termino, Richard, con tu permiso, trabajo, que es lo que requiere, empleo, que es lo que requiere el país, Richard. Sí, lo necesitamos, y ojalá que todo fluya. Porque a propósito, hay que pagar estos 6.200 millones de dólares que ahora se va a, obviamente por las necesidades, por el tema en que nos entregaron, ¿cierto?, el Estado a esta nueva administración. Hay que corregir y ojalá todo funcione. Voy contigo, Ariel Llévenes. A ver, veamos primero respecto a esos 6.000 millones o la cantidad que sea en realidad, 3.000, 2.000. A mí yo quiero ir al fondo de la idea matriz y vincularlo con lo que don Patricio nos acaba de comentar. Yo no me preocupo, la verdad es si el gobierno está tomando las decisiones, o sea, bueno, es importante que tome las decisiones que uno cree correctas en este momento. Si no, la pregunta que me hago es si tiene la capacidad también nuestro país de sostener esas medidas por el tiempo que corresponda. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ir al fondo? 6.200 millones de deudas, ¿cierto?, que vamos a pedir de nuevo. Y había toda una crítica o un diagnóstico que creíamos compartido respecto de que ya no nos podíamos endeudar más y de que había que hacer recortes fuertes. Y sin embargo, hoy Chile está pidiendo deuda de nuevo. ¿Qué es lo que me demuestra eso? Que no me genera dudas respecto a la capacidad de sostener
esta vía correcta que don Patricio dice, pero sostenerla también correctamente durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los problemas económicos en los que nos metimos no se van a resolver en 2, 3 años, ni se van a resolver en un gobierno. ¿Ah? Ojo, yo creo que esto lleva para bastante tiempo. Se nos fue la señal, ¿ah? Se nos fue la señal de Ariel y se nos cayó. A ver si lo recuperamos y para no perder segundos, Patricio, voy contigo inmediatamente y a ver si... Sí, te escucho, Patricio. Bueno, mira, esa cantidad de dinero que se pidió al Congreso y que se va a aprobar eh, es para cumplir el programa de deudas que tiene el país, deudas que vienen de atrás del gobierno de Boric y de anterior. Y precisamente, Richard, la acusación constitucional que se derivó al ministro Grau está relacionado a esos mayores deudas que fueron mal calculadas. ¿Ah? Y que algunos estimaron como una falta constitucional grave del ministro Grau. A mí no me pareció que era una falla constitucional. ¿Ah? No me pareció que la acusación se fundaba realmente en un mal manejo, en un desacato a la Constitución, por decirlo en un resumen. Situación que yo creo que va a resolver el Congreso. Ahora, te debo decir que en la Cámara de Diputados se esperaba que la acusación se aprobara con muchos más votos, y lo cual no fue así. Lo cual demuestra que en la Cámara de Diputados hubo una gran, creo que, por ejemplo, de Renovación Nacional, 4 diputados actuando libremente, cada uno de acuerdo a sus conciencias, votaron en contra. Así que desde ese punto de vista, que son cosas separadas, pero la deuda, estos 6.000 millones de dólares, se pidieron para tener los recursos para cumplir internacionalmente con los compromisos de Chile, porque Chile es un país serio. Y desde ese punto de vista, oye, así como se le está cobrando a los del CAE porque no pagan las deudas, Chile también tiene que pagar sus deudas, y en ese sentido nosotros apoyamos al ministro de Hacienda para que cumpla los compromisos, porque está comprometido el honor del país. Así que tenemos que cumplirlo, y yo estoy de acuerdo con eso, Richard. Mira, nos están quedando prácticamente un minuto, diría yo, para cerrar ya este programa el día de hoy, Patricio. Y fíjate que estoy mirando que, a propósito de lo que estamos conversando, y qué pena que se cortó la señal con Ariel, pero hay un tema en discusión tremendamente potente respecto, yo lo voy a graficar muy simplemente, pero siempre hubo un chanchito especial que muchos le pusieron ojo respecto a los fondos de las platas de las AFP. Y hoy día hay un tema que va a haber que estudiar, estar observándolo con mucho cuidado, porque la posición sobre el nuevo régimen de inversión de las AFP que va a definir la superintendencia, hay que observarlo, hay que verlo, porque además, fíjate que leo textual, dame un segundo, sostuvo, ¿cierto?, que el rol de las AFP es crítico en poder definir e implementar estrategias de inversión dentro de un marco de más fiscalización respecto a las inversiones de las AFP. Es un temazo, porque ahí es mucha plata y hay mucho apetito también. Patricio, te ofrezco, no sé, 15 segundos, 20 segundos para el cierre de esta conversación el día de hoy. Y por supuesto ha sido un tremendo programa también. Gracias, Patricio, te escuchamos. Mira, yo creo que en esto hay que, la discusión que lo pudiéramos discutir tal vez en un próximo programa, pero la discusión de fondo aquí está. ¿Es el Estado el que debe dirigir las acciones de las empresas privadas? ¿Es el Estado el que debe dirigirlas? ¿Es el Estado el que debe, con marcos macros, dirigir las inversiones de las empresas privadas, o son los propios privados? Esa es la gran discusión de fondo. Ahora bien, nosotros hemos tenido aquellos que son partidarios del Estado, en que el Estado se meta en todo. Tenemos experiencias internacionales. La Unión Soviética era un país donde el Estado dirigía todo.
Finalmente, ¿qué es lo que ocurrió con la Unión Soviética? Que durante el gobierno de Gorbachev finalmente se sinceraron las cuentas y se acabó la Unión Soviética porque el Estado no es capaz. Por lo tanto, tiene que incorporar a los privados. Ahora, ¿cuánto poder darle a los privados? Discusión que tenemos que tenerla con mayor profundidad y tiempo, Richard. ¿Cuánto poder para el Estado? ¿Todo el poder para los privados? Yo creo que no. Yo creo que tienen que haber grandes marcos, pero no salirse de esos grandes marcos y el Estado asumir la tarea de gerente de cada empresa. Eso nos lleva al fracaso, Richard, porque se equivocan, como se han equivocado en muchas partes del mundo. Y si no, pregúntenle a los cubanos, Richard. También. Gracias. Un abrazo grande para ti. Muchas gracias, Patricio, por haber hecho este pensamiento propio el día de hoy en vivo, y sin pauta previa, junto a Tomás Jocelyn Hall, que nos acompañó en la primera parte, y junto a el doctor en economía, académico universitario, Ariel Llévenes Subiabre. Se nos cortó la señal con él. Muchas gracias. Yo me despido de nuestros patrocinadores. Me despido, por ejemplo, de, claro, CardioGres, que nos invita siempre a chequear nuestro corazón a través de un holter de presión arterial, un ecocardiograma, un electrocardiograma. Bueno, toda la información está en San Martín 1459, pregunte ahí, y por supuesto en la web www.cardiogresSPA.cl. Además tienen convenio con FONASA nivel 1, solo un electrocardiograma, como dato 3740. Su automóvil, llévelo a Automotriz Pochar. Ahí está Luis Pochar y todo su equipo que se ponen a su disposición también para el mantenimiento del coche. Es un taller multimarca con servicio de escáner y además con garantía. Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Bueno, llegó el invierno. Tenía que llegar el invierno y hay que estar con una temperatura rica, agradable, tener un calefactor PAPS. Porque hoy día vienen con Wi-Fi, vienen con pantalla digital, vienen con sistema ionizado, vienen con purificador. Toda la información está en www.paps.cl. Tienen nueva casa matriz, por si acaso. Están ubicados ahora en un Golmo 23 en Concepción. Cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva serio, complicado, hay solución. Converse, porque además va a aprovechar la experiencia de más de 100 años, un poco más, 101 años, de los doctores Franco Innocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch. Porque van a solucionar justamente su problema de salud. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Yo me despido de mi director Miguel Andrés y me despido de nuestros telespectadores. Mañana conversaremos de salud acá en este pensamiento propio. Que estén bien. Un gusto. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.